Territorio de Nuevo México, 1884. El amanecer en Río Blanco parecía siempre la misma fotografía. Polvo que se levantaba como una oración sin palabras, el hierro del andén crujiendo con el primer calor y una campana de estación que sonaba con puntual resignación. Daniel Fernández, 30 y tantos, sombrero echado a la sombra de los ojos, llegó antes que el tren y antes que los rumores, aunque sabía que estos últimos siempre corrían más rápido. Lo conocían como buen pagador, mano firme y lengua breve, también como el niño que una vez fue dejado en la puerta del orfanato de las Cruces con una manta rota y una medalla sin nombre. Ese hueco se volvió músculo y silencios, y así llevó el rancho, austero, ordenado, sin preguntas. Fernández no necesita a nadie, murmuraban en el salón, como si la autosuficiencia fuera un pecado. Él, sin embargo, había escrito cartas largas, cuidadas, en las que la chimenea aparecía como promesa de techo compartido, y ahora esperaba en el andén, con la certeza de que la escritura a veces llama a la puerta de carne y hueso. Dijeron que el tren venía retrasado por una ventisca lejana. Dijeron también que el cartero se había equivocado de saco la semana pasada. En el oeste lo que se dice pesa, aun cuando no sea verdad. Y si usted me escucha desde Sonora o desde Mendoza o tal vez desde un rancho solitario del Arizona, ponga en los comentarios desde dónde mira esta historia, porque dicen que historias como esta se sostienen mejor cuando se cuentan en voz alta y con testigos. Daniel repasó por dentro los últimos renglones que había enviado. Trae tu nombre como lo escribes, Elisa Harper, y yo pondré el mío en la puerta. Imaginó un equipaje discreto, un sombrero claro, un pañuelo azul. Lo que no imaginó fue un par de botas pequeñas asomando primero, luego otro par girando como si bailara con el aire, y por fin ella, con el mismo rostro de la fotografía, pero con dos niñas tomadas de la mano. La campana sonó otra vez, como si hubiera cambiado de idioma. Elisa Harper no había mentido sobre el tren ni sobre su nombre, pero traía una verdad atrasada. Viuda desde hacía más de 2 inviernos, con gemelas que el retrato jamás mostró. Emma y Mary miraron a Daniel con curiosidad abierta, la clase de mirada que le faltaba al pueblo cuando evaluaba reputaciones. Elisa, con la espalda recta de quien ha cargado demasiado, notó cómo el andén se llenaba de ojos y susurros. Daniel no era hombre de espectáculo, y la aparición de las niñas le pareció al principio una trampa del destino o del correo. La carta roja no llegó, dijo ella sin preámbulos, y esa frase, la carta roja, quedó suspendida entre el silbato del tren y el golpe de las ruedas que empezaban a enfriarse. Te escribí que era viuda y madre. Te lo escribí cuando todavía podía arreglarse con palabras. Daniel sintió que algo áspero le subía por la garganta, una mezcla de orgullo herido y de vergüenza por sentirse herido. No dijo nada. En cambio, miró sus manos que sabían ensillar, alambrar, curar una herida de ganado, pero que no sabían qué hacer frente a 2 moñitos idénticos. En Río Blanco, la misericordia se practica en privado y el juicio en público. El jefe de estación tosió para llamar al respeto, aunque lo que quería era escuchar mejor. 2 hombres del salón se acercaron con paso desganado, como quien busca leña para el chisme. Entonces Fernández, empezó uno, dejando el resto de la frase en el aire, como un lazo lanzado sin destino. Daniel lo cortó con una mirada. No aquí. A Elisa le tembló apenas la mano derecha, pero enderezó el equipaje con la izquierda y habló con la serenidad de una mujer que ha sobrevivido a pasillos más crueles. No vine a esconderme, vine a decir la verdad y a trabajar. Detrás de ella, Emma y Mary apretaron la muñeca de trapo que compartían en los viajes. El viento trajo olor a hierro caliente y a cacto lastimado. Daniel entendió que la estación esa mañana no era un lugar,
sino una balanza. De un lado, su expectativa, del otro, 3 vidas que pedían sitio junto al fuego. Y recordó, como duele recordar, que el abandono enseña a cerrar puertas, pero la soledad enseña a escuchar cómo golpean. Elisa avanzó hacia la salida del andén, con un paso firme que no coincidía con la ligereza de su equipaje. Daniel la siguió, sintiendo que cada mirada del pueblo era una piedra que le colocaban en el bolsillo. En Río Blanco, cualquier llegada era motivo de conversación, pero aquella escena, con 2 niñas y un ranchero conocido por su soltería, alimentaría las tertulias durante semanas. En la calle principal, el polvo se levantaba en remolinos pequeños que parecían burlarse de las palabras no dichas. Él abrió la puerta de la carreta y esperó a que las niñas subieran, pero evitó ofrecer la mano a Elisa, no por descortesía, sino porque temía que el contacto confirmara algo que aún no estaba listo para aceptar. Ella, sin mirarlo, ayudó a las gemelas a acomodarse, y solo entonces subió, dejando escapar un suspiro breve que el ruido de los cascos no logró cubrir. El camino al rancho fue una travesía de silencios densos. Elisa observaba el paisaje. Cercas que necesitaban arreglo, lomas bajas cubiertas de pasto reseco, un cielo tan claro que casi dolía. Las niñas, cansadas, se adormecieron con la vibración de la carreta. Daniel pensaba en la chimenea que había descrito tantas veces en sus cartas, un fuego que simbolizaba acogida y que ahora le parecía una promesa en deuda. En su mente, las palabras de Elisa resonaban. No vine a esconderme, vine a decir la verdad y a trabajar. Era una declaración que no pedía permiso, y eso, en cierto modo, le desconcertaba. En su experiencia, la mayoría llegaba al oeste huyendo de algo, pero ella parecía venir a plantar raíces, aun si el terreno era pedregoso. Cuando llegaron, el rancho se alzó ante ellos como siempre, sencillo, de madera clara, con el establo a un lado y el corral vacío, esperando el regreso del ganado. Sin embargo, para Elisa y las niñas era un territorio nuevo, sin huellas previas. Daniel saltó de la carreta y, esta vez, sí ofreció la mano a las gemelas para que bajaran. Emma la tomó sin vacilar. Mary dudó un segundo antes de imitarla. Elisa descendió sola, pero miró la casa con una mezcla de cálculo y determinación, como quien mide un campo antes de sembrar. Es más grande de lo que imaginé, dijo, sin tono de halago ni reproche. Daniel asintió, consciente de que las dimensiones no eran el punto. El verdadero reto era que aquella estructura se convirtiera en hogar. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma de madera seca y un leve rastro de humo antiguo. La chimenea, apagada, guardaba cenizas de la última noche fría. Elisa dejó su bolso sobre la mesa y comenzó a recorrer la estancia, tocando con la punta de los dedos los respaldos de las sillas, el marco de una ventana, la repisa donde descansaban 3 tazas desparejadas. Las niñas encontraron en un rincón una manta gruesa y la extendieron sobre el suelo como si fuera un tapete de juegos. Daniel las observó, notando que su presencia alteraba el ritmo de la casa de una forma extraña, casi incómoda, pero no desagradable. Era como si el silencio que antes lo acompañaba hubiera cambiado de forma. Seguía ahí, pero ahora tenía risas suaves, escondidas entre sus pliegues. Afuera, el sol descendía lento, tiñendo de cobre los campos. En algún punto del horizonte, una nube de polvo anunciaba que el pueblo no tardaría en enterarse de cada detalle. Y Daniel, aunque no lo admitiría en voz alta, sabía que esa noche la chimenea volvería a encenderse, no como promesa, sino como prueba. Elisa pidió agua para las niñas y mientras Daniel iba al pozo, se quedó de pie en la cocina, observando cada detalle como si quisiera memorizarlo. El piso de tablas crujía bajo su peso.
Sobre la mesa, un cuchillo bien afilado descansaba junto a un trozo de pan duro. Abrió un armario y encontró frascos con frijoles secos, café y un par de botellas de vidrio con miel espesa. No era abundancia, pero tampoco miseria. Era, más bien, el orden de un hombre que vivía para sí mismo. Las gemelas, sentadas en el escalón de la puerta, bebieron con avidez cuando Daniel regresó con el cubo lleno. Él las observó en silencio, intentando descifrar en sus gestos algo de su madre. Había ternura en la manera en que sostenían el vaso, y también una timidez que recordaba a la suya propia de niño. Cuando terminaron de beber, Elisa anunció, sin pedir opinión: «Mañana limpiaré el establo y revisaré la despensa. Las niñas pueden ayudarme con lo ligero». Daniel arqueó una ceja, sorprendido por la naturalidad de su voz. No era una sugerencia, era un plan. En el oeste, los planes solían hacerse de a dos, pero él entendía que esta mujer traía consigo una historia de tomar decisiones rápidas. «Está bien», respondió, aunque por dentro sentía que cedía un poco de control. No se trataba de orgullo vacío, era el temor de que demasiados cambios de un golpe hicieran tambalear la estructura que había construido para mantenerse a salvo. Elisa, por su parte, no buscaba imponerse. Simplemente conocía el peso de una casa mal cuidada y el costo de esperar a que otros actuaran. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un rojo profundo. Daniel encendió la chimenea con gestos mecánicos, mientras Elisa acomodaba a las gemelas cerca del fuego. La luz anaranjada iluminó sus rostros, y por un instante la sala pareció más pequeña, más íntima. Daniel tomó asiento frente a ellas, sintiendo un leve desconcierto al darse cuenta de que no sabía de qué hablar con niñas. Recordó que, en sus cartas, había imaginado conversaciones junto al fuego, pero siempre con una mujer adulta al otro lado de la mesa. «¿Les gusta el campo?», preguntó finalmente. Emma asintió con entusiasmo. Mary, más reservada, dijo que prefería los trenes, porque siempre llevan a algún lugar nuevo. Elisa sonrió ante la respuesta, pero no intervino. En ese momento, Daniel comprendió que el viaje de esas niñas no era solo geográfico, sino también hacia una vida que aún no entendían del todo. Cuando las pequeñas se durmieron, envueltas en la manta del rincón, Elisa y Daniel quedaron frente al fuego, con el crepitar llenando los vacíos. «No quiero que pienses que vine a complicarte la vida», dijo ella mirando las llamas. «Lo pensé», admitió él, sin rodeos. «Pero también pensé que nadie cruza medio país para quedarse callado». Hubo un silencio breve, no incómodo, sino de reconocimiento. Afuera, el viento golpeó la puerta del establo. Adentro, la leña se partió en brasas más pequeñas. Y aunque no se dijeron nada más, ambos supieron que esa noche, en medio del juicio silencioso del pueblo, se había encendido algo que no se apagaba con facilidad. La mañana siguiente comenzó antes de que el sol asomara por completo. Elisa ya estaba de pie, con el cabello recogido y las mangas arremangadas, cuando Daniel abrió la puerta del establo y recibió el golpe frío del alba. El metal de las hebillas estaba helado, el aliento de los caballos salía en nubes pequeñas y el pasto crujía con una escarcha tenue que duraría lo que tarda el sol en colarse por las lomas. Elisa movía las cosas como quien lee un idioma antiguo. Apartó un balde roto, ordenó sogas, revisó el grano, ajustó una bisagra que chirriaba desde el otoño pasado. No daba discursos, daba ejemplo. Emma y Mary, somnolientas y curiosas, iban detrás, recogiendo pequeñas astillas, alcanzando trapos, preguntando poco y mirando mucho. Daniel, que había aprendido a medir a la gente por lo que hacía con las manos, se sorprendió descubriendo que esa mujer conocía el rancho en su lógica profunda, aún sin haberlo pisado antes. Cada gesto suyo parecía devolverle un pulso a la casa. Mientras tiraban del portón, él dijo,
casi sin pensar, «Si te falta algo, me dices». Y ella, sin levantar la vista, respondió, «Si me falta, lo encuentro». El rumor llegó con el primer sol, como la sombra de un halcón que cruza el corral sin tocarlo. El hijo del tendero, que repartía pan duro y cartas atrasadas, se detuvo frente a la cerca para entregar un sobre manchado y una noticia envuelta en sonrisa. «En el pueblo ya cuentan que usted, don Fernández, recibió 3 por el precio de una». No era maldad pura, era esa ligereza cruel con la que los pueblos nombran lo que no entienden. Daniel sintió el ardor en la cara, no por vergüenza de ellas, sino por el modo en que la frase reducía su historia a un chiste. Elisa, que había escuchado, limpió sus manos en el delantal y se acercó con una calma que imponía respeto. «Dígales que aquí nadie llegó de regalo, todos pagamos algo por estar vivos». El muchacho bajó la mirada y se marchó. En el polvo que dejó su caballo se dibujó, por un instante, la forma de la decisión que estaba por tomarse. Daniel abrió el sobre con torpeza. Era una de sus cartas de semanas atrás, vuelta a su buzón por destinatario ausente. La tinta se había corrido un poco, pero la frase final seguía nítida. «No quiero soledad por costumbre, quiero hogar por elección». Al leerla, se oyó a sí mismo como si fuera otro, y supo que elegir no es cosa de mañana. Fue entonces cuando apareció el juez de paz, un hombre delgado de bigote recortado que olía a tinta y a aguardiente suave, acompañado por la esposa del predicador y por la señora que dirigía la escuela de niñas. En Río Blanco, la ley escrita y la ley del qué dirán solían caminar del brazo. «Señor Fernández, señorita Harper», empezó el juez, inclinando apenas el sombrero, «el pueblo es pequeño y los ojos son grandes. Ustedes dos son gente de trabajo, nadie duda, pero ya comprenderán que aquí lo que se respeta se formaliza. Si han de vivir bajo el mismo techo, conviene que lo pongan en regla hoy mismo». No alzó la voz ni amenazó, no hacía falta. La esposa del predicador añadió, con una bondad que sabía a alfiler, «Es por el bien de las pequeñas». Emma apretó la mano de Mary y Mary la muñeca de trapo. Daniel miró a Elisa y encontró en sus ojos algo que ya había visto frente a un arroyo crecido: cálculo, miedo y coraje en la misma superficie. «No vine a pedir permisos», dijo ella, «pero tampoco vine a que mis hijas aprendan la vergüenza ajena». Daniel entendió que había 2 modos de perderse, por orgullo o por demora. Tomó aire, tirante como una cuerda, y dijo, «Sea, vamos al pueblo, lo haremos sin música pero con palabra». La ceremonia fue corta y sin ornamentos, en una oficina de madera con las paredes cubiertas de mapas viejos y un retrato descolorido del gobernador. El juez leyó lo necesario. La pluma raspó el papel con ese sonido que hace un contrato cuando nace. Las niñas, sentadas en 2 sillas altas, balanceaban los pies sin tocar el suelo. No hubo beso reclamado por espectadores. Hubo un gesto breve de respeto, como quien acuerda cuidar una parcela que al principio no entiende. Afuera, la luz del mediodía cayó fuerte sobre la calle principal, levantando olores a cuero, a café tostado y a herrumbre. Algunos miraron con media sonrisa, otros con alivio hipócrita, otros con genuino deseo de que les fuera bien. En el trayecto de regreso, la carreta avanzó más lenta que nunca, aunque los caballos tiraban igual. Daniel no se engañaba. Lo que acababan de hacer no era la conclusión de una historia, sino el comienzo de una tarea. En el oeste, dicen, el viento no solo trae polvo, trae memoria. Y a partir de ese día, cada tablón del porche, cada taza en la repisa, cada cubo de agua del pozo, iba a recordarles que eligieron el camino más difícil, el que se transita sin esconderse. La vida en el rancho, después de la firma, no cambió de un día para otro, pero sí cambió la forma en que el pueblo miraba.
Algunos saludaban con más formalidad, otros evitaban el encuentro, como si el nuevo vínculo fuese una barrera o una advertencia. Elisa, sin embargo, no parecía darle demasiado peso a esas actitudes. A la mañana siguiente ya estaba revisando la despensa, clasificando lo que servía y lo que había que reponer. Daniel la observaba de reojo mientras afilaba una herramienta en el patio. Le sorprendía cómo, sin imponer su presencia, iba ocupando espacios que antes él ni consideraba. El estante junto a la chimenea, por ejemplo, ahora tenía un jarro con flores silvestres. La mesa del comedor ya no estaba cubierta de polvo fino, sino que lucía limpia, con un mantel sencillo. Pequeños cambios que no gritaban, pero que se quedaban. Las niñas se adaptaban a su manera. Emma, más extrovertida, seguía a Daniel al corral, preguntándole por qué algunos caballos parecían tristes y otros inquietos. Él, con su forma parca, respondía lo que sabía y cuando no tenía respuesta, inventaba algo que sonara posible, solo para ver su sonrisa. Mary prefería quedarse cerca de su madre, ayudando a separar frijoles o barriendo la cocina. A veces se asomaba a la ventana para mirar a Daniel trabajar, pero se retiraba si él la sorprendía observando. No era distancia hostil, sino un cuidado silencioso, como si aún no estuviera lista para entregarle toda su confianza. Daniel entendía ese ritmo. Recordaba cómo, de niño, había evitado a los adultos hasta estar seguro de que no lo iban a empujar o abandonar. Con ellas, tendría que aprender a ser un lugar seguro, no una obligación. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las colinas, Elisa y Daniel compartieron un momento inesperado. Él había regresado del pueblo con un saco de harina y algunas herramientas. Ella estaba en la cocina amasando pan. El aire olía a levadura y a madera tibia. Daniel dejó las compras sobre la mesa y por un instante solo la miró. No porque buscara belleza, aunque la tenía, sino porque había en ella una calma práctica que le resultaba extraña y necesaria. En tus cartas, comenzó él, hablábamos mucho de chimeneas, pero nunca de pan recién hecho. Elisa sonrió apenas, sin apartar la vista de la masa. Hay cosas que no se dicen, se muestran cuando llega el momento. Fue una frase simple, pero para Daniel sonó como una puerta abriéndose en silencio. Esa noche cenaron los cuatro juntos por primera vez en la mesa del comedor. No hubo conversación abundante, las niñas hablaban entre sí en susurros, Elisa servía y Daniel escuchaba los sonidos pequeños de una casa que ya no era solo suya. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y traía olor a tierra húmeda, señal de que la lluvia podía llegar. Después de comer, mientras las niñas se preparaban para dormir, Elisa recogió los platos y Daniel encendió la chimenea. Las llamas proyectaron sombras largas en las paredes, y él pensó que tal vez aquella casa empezaba a parecerse a la que había imaginado, solo que con más voces y más latidos de los que se había atrevido a soñar. La lluvia llegó entrada la madrugada, primero como un golpeteo suave sobre el techo y luego como un tambor constante que llenó cada rincón de la casa. Daniel, acostumbrado a dormir ligero, se despertó al oír pasos en el pasillo. Se levantó y encontró a Emma y Mary paradas en la puerta, con las mantas arrastrando por el suelo. «Hace ruido», dijo Mary, como si el agua fuera una intrusa. Él las llevó de vuelta a su cuarto, encendió un pequeño farol y se quedó sentado en una silla hasta que se durmieron de nuevo. En el silencio intermitente entre relámpagos, sintió que la responsabilidad sobre esas dos niñas no era solo una consecuencia del papel firmado, era algo que ya se había metido en la piel. Por la mañana, el rancho amaneció con un olor fresco y un barro que se pegaba a las botas. Elisa salió temprano a revisar el gallinero y el establo, asegurándose de que la lluvia no hubiera hecho estragos. Daniel la siguió, aunque ella no se lo pidió.
y entre los dos repararon una cerca que había cedido. Trabajaron sin muchas palabras, intercambiando solo lo necesario, pero cada gesto mostraba una coordinación que no habían planeado. Las niñas desde el porche observaban y jugaban a imitar los movimientos de los adultos, cargando palitos y fingiendo que clavaban clavos. Daniel se sorprendió riendo para sí mismo al verlas, porque esas imitaciones eran, sin que ellas lo supieran, una forma de aceptación. Al mediodía, el cielo se despejó y el sol volvió a imponer su ley. Elisa propuso preparar un guiso grande para que quedara comida para varios días. Daniel, que solía comer pan y carne seca cuando estaba solo, aceptó sin protestar. Mientras ella cortaba verduras y revolvía la olla, él se encargó de partir leña. A cada golpe de hacha, podía ver por la ventana el vapor que subía del guiso y el movimiento tranquilo de Elisa en la cocina. Le sorprendió darse cuenta de que aquella rutina compartida le resultaba más valiosa que cualquier plan de futuro que hubiera trazado en soledad. Era como si, poco a poco, estuvieran escribiendo una nueva carta, pero esta vez no con tinta, sino con acciones. Esa tarde, antes de que el calor cediera, Daniel llevó a Emma y Mary al corral para que conocieran mejor a los caballos. Emma se acercó, sin miedo a un alazán viejo, y lo acarició en el cuello. Mary tardó un poco más, pero terminó riendo cuando el animal le olfateó la mano. Daniel les explicó cómo leer las orejas de un caballo para saber si estaba tranquilo o asustado, y cómo nunca debían pararse justo detrás. No era una lección planeada, simplemente salió como quien comparte un secreto que vale la pena guardar. Desde la puerta del establo, Elisa los observaba con los brazos cruzados, y por primera vez desde que había llegado, permitió que una sonrisa amplia se quedara en su rostro. Tal vez porque entendió que la vida que estaban construyendo no necesitaba explicaciones al pueblo, sino pequeños actos de confianza, repetidos día tras día. La rutina de los días siguientes se fue moldeando como la arcilla blanda, con manos distintas, pero hacia una forma común. Daniel madrugaba para revisar el ganado y cortar leña, mientras Elisa se encargaba de la cocina y de mantener la casa en orden. Las niñas, entre juegos y pequeñas tareas, empezaban a moverse por el rancho como si siempre hubiera sido suyo. No era un idilio. Había tensiones pequeñas, roces inevitables entre dos personas que hasta hacía poco eran desconocidos. A veces Daniel se sorprendía corrigiendo algo que Elisa ya había resuelto a su manera, y ella, sin levantar la voz, le hacía ver que no todo debía hacerse como él estaba acostumbrado. Esos choques, lejos de alejarlos, parecían enseñarles a medir la fuerza de sus diferencias. Una tarde, Elisa decidió ir al pueblo a comprar harina y algunas telas para confeccionar ropa para las niñas. Daniel dudó en acompañarla. No le gustaba la forma en que algunos en Río Blanco la miraban, pero tampoco quería imponerle una escolta que ella no había pedido. Al final, fue con ella, y las niñas, entusiasmadas, se subieron a la carreta. El trayecto, bajo un sol alto y seco, estuvo marcado por el silencio cómodo de quienes saben que no necesitan llenar cada minuto con palabras. Sin embargo, al entrar en el pueblo, Daniel sintió cómo las miradas se clavaban, algunas con curiosidad, otras con juicio. Elisa caminó erguida, hablando con la tendera y el boticario, como si no hubiera un solo rumor rondando. Esa dignidad suya, pensó Daniel, era más fuerte que cualquier palabra de defensa que él pudiera pronunciar. De regreso al rancho, mientras las niñas dormían en la carreta, Elisa habló por primera vez de su difunto esposo. No lo hizo con nostalgia decorada, sino con la claridad de quien ha sobrevivido a la pérdida. No era un mal hombre, dijo, pero la vida en las minas lo hizo envejecer antes de tiempo, y una noche simplemente no volvió.
Daniel no preguntó detalles. Entendía que en el oeste había ausencias que se explicaban solas. Lo que sí percibió fue que al decirlo, Elisa lo miró como evaluando si él también podría desaparecer algún día. Él sostuvo la mirada y sin prometer nada que no pudiera cumplir, dijo, «No soy de irme sin avisar». Fue una frase sencilla, pero en ella cabía un compromiso que no necesitaba juramentos. Esa noche, al encender la chimenea, Daniel reparó en algo. El hogar ya no olía solo a madera y humo, sino también a pan, a guiso, a tela recién lavada. Era un cambio sutil pero profundo. Las niñas jugaban cerca del fuego, inventando historias con muñecas de trapo, y Elisa cosía en silencio. Afuera, el viento comenzaba a levantarse, trayendo el presagio de un cambio de estación. Daniel pensó que tal vez, así como el clima del oeste podía volverse impredecible, también lo podía hacer la vida. Y por primera vez en años, esa incertidumbre no le pareció una amenaza, sino una promesa. El amanecer del día siguiente trajo un calor inusual para la época. Daniel se levantó antes que el sol y encontró a Elisa en el porche, con una taza de café y la mirada fija en el horizonte. «Va a ser un día pesado», comentó ella, observando cómo el aire ya parecía temblar sobre las colinas. Daniel asintió, calculando mentalmente las tareas que debía adelantar antes de que el calor apretara. Mientras él se dirigía al establo, Elisa entró a la casa para preparar agua fresca y pan para el mediodía. Las niñas aún dormían, ajenas al movimiento que comenzaba a gestarse, pero pronto sus voces se sumarían al murmullo cotidiano del rancho. A media mañana, mientras reparaba una cerca junto al arroyo, Daniel vio llegar a Elisa con un canasto. Dentro había pan, un pedazo de queso y un frasco de agua fresca. Se sentaron a la sombra de un mezquite y comieron en minos episodios. Silencio, escuchando el zumbido de los insectos y el murmullo del agua. «Este lugar tiene un sonido distinto», dijo Elisa mirando el arroyo. Daniel pensó que quizás se refería a la ausencia de ruido humano, a esa soledad sonora que podía asustar a quien no la conociera. «Te acostumbras», respondió él, «o aprendes a escucharlo de otra forma». Ella sonrió levemente, como si guardara la frase para usarla en otro momento. La tarde trajo consigo un viento caliente y seco, acompañado de nubes bajas, que ensombrecieron el paisaje. Las niñas jugaban cerca del corral cuando un grupo de jinetes pasó a lo lejos, levantando una polvareda que se acercó rápido. Daniel se puso de pie de inmediato, observando con atención. Eran vaqueros de un rancho vecino, conocidos por su lengua larga y sus bromas pesadas. Saludaron de manera ruidosa, haciendo comentarios sobre la nueva señora Fernández y sobre cómo el rancho se había vuelto más alegre desde su llegada. Daniel no respondió a las provocaciones, solo se mantuvo firme con la mano descansando en la culata de su revólver. No necesitaba usarlo, la advertencia estaba en sus ojos. Elisa, desde la puerta, observaba sin miedo, pero con una tensión evidente en la postura. Cuando los jinetes se alejaron, Daniel volvió hacia la casa. «No tienes que enfrentarte a cada comentario», dijo ella, entregándole un vaso de agua. «No lo hago por mí», contestó él. «Lo hago porque sé que aquí, si dejas pasar una falta, vendrán 3 más». Elisa entendió que, en el oeste, la reputación no era solo cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y las niñas dormían, ambos permanecieron despiertos junto a la chimenea, hablando de cosas pequeñas. El color de un caballo nuevo, la fecha de la próxima feria del pueblo, el olor a tierra después de la lluvia. Conversaciones simples, pero que empezaban a coser una vida en común, puntada tras puntada, sin que ninguno lo dijera en voz alta. La rutina volvió a imponerse durante algunos días.
hasta que una tarde el cielo se tornó de un gris espeso, con nubes bajas que se movían rápidas como si huyeran de algo. Elisa estaba cosiendo en la mesa cuando escuchó el galope apresurado de Daniel. Entró al patio con el caballo sudado y la mirada seria. «El médico está de viaje», dijo sin rodeos, «y en el pueblo comentan que hay fiebre en algunos ranchos cercanos. Debemos estar atentos con las niñas». No era una advertencia ligera. En el oeste, la enfermedad podía llegar más rápido que cualquier jinete y quedarse más tiempo del deseado. Elisa asintió, apretando los labios. Esa noche revisó a Emma y Mary antes de dormir, asegurándose de que estuvieran abrigadas y con el agua fresca al alcance. 2 días después, la preocupación se hizo realidad. Mary amaneció con la frente caliente y un brillo febril en los ojos. Emma, inquieta, se aferraba a su hermana como si pudiera contener la fiebre con sus brazos. Elisa trató de mantener la calma, preparando infusiones y aplicando paños fríos, pero en su mirada había un destello de miedo antiguo, el mismo que había sentido cuando perdió a su esposo. Daniel, al verla, supo que no podían esperar a que la fiebre bajara por sí sola. «Iré por el médico», dijo, ajustándose el cinturón y revisando la montura. Elisa quiso protestar, pero se contuvo. Entendía que él no lo hacía por dramatismo, sino por urgencia. La noche lo sorprendió en el camino. El aire estaba denso, y el único sonido constante era el galope de su caballo sobre la tierra dura. Daniel conocía bien esos trayectos, pero nunca le habían parecido tan largos. Cada minuto sin el médico era un riesgo, y cada sombra en el camino parecía alargarse como si el tiempo mismo se negara a ayudarlo. En el rancho, Elisa mantenía el fuego encendido y controlaba la respiración de Mary, hablando en voz baja para que no se sintiera sola. Emma, a su lado, luchaba contra el sueño, decidida a no dejar a su hermana. Cuando Daniel regresó, el médico traía una bolsa pequeña de cuero con frascos y vendas. Trabajó en silencio, revisando a Mary, administrando un preparado amargo que la niña bebió a regañadientes. «Llegaste a tiempo», dijo finalmente, mirando a Daniel con la seriedad de quien sabe que en el oeste, a tiempo, es un lujo que no siempre se puede dar. Elisa, agotada, se dejó caer en una silla y por primera vez desde que había llegado, permitió que el llanto le cruzara el rostro. Daniel no dijo nada. Simplemente apoyó una mano firme en su hombro. Esa noche, mientras las niñas dormían y el peligro parecía ceder, el fuego de la chimenea no fue solo para calentar la casa. Fue un recordatorio silencioso de que, a veces, la valentía se mide en kilómetros recorridos bajo la luna para llegar con ayuda antes de que sea tarde. Mary tardó 2 días en recuperar la fuerza suficiente para volver a levantarse. Emma, al verla más animada, la abrazó con una alegría silenciosa, como si temiera que el ruido espantara su mejoría. Elisa volvió a sonreír, aunque con el cansancio marcado en los ojos. Daniel, que había estado observando a cierta distancia para no interrumpir, decidió llevar a las niñas al porche para que tomaran aire fresco. El sol tibio de la mañana bañaba el rancho, y el olor a madera húmeda y pasto recién cortado parecía devolverle al lugar un respiro. «Papá», dijo Emma de pronto, sin pensarlo. Daniel sintió un golpe suave en el pecho, no doloroso, pero sí profundo. Mary, sin corregirla, repitió, «Papá». Él no respondió con palabras, solo les revolvió el cabello y las hizo reír. Era suficiente. Esa tarde, mientras las niñas dormían una siesta, Daniel y Elisa compartieron café en la mesa de la cocina. Afuera, el viento movía las cortinas como si quisiera entrar en la conversación. «No pensé que ellas fueran a verte así tan pronto», dijo Elisa, rompiendo el silencio. Daniel bebió un sorbo antes de responder. «Yo tampoco lo pensé,
pero las cosas importantes no siempre esperan a que uno esté listo. Elisa lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa, como si en esas palabras hubiera encontrado una respuesta a una pregunta que no sabía que llevaba dentro. No habló más. Simplemente extendió la mano y tocó brevemente la de él sobre la mesa. Con el paso de los días, la casa se llenó de pequeños signos de que algo había cambiado. Daniel notaba que su silla junto a la chimenea ya no era solo suya. A veces Emma se acurrucaba ahí con un libro, o Mary colocaba su muñeca sobre el respaldo como si reclamara el espacio. Elisa, por su parte, dejaba en la cocina los aromas de panes y guisos que se quedaban en las paredes como una memoria cálida. Y aunque el pueblo seguía observando con la misma mezcla de curiosidad y juicio, Daniel ya no sentía la necesidad de explicarse. El rancho, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno, y no solo de cosas materiales. Una noche, mientras reparaban juntos una puerta que se trababa con el viento, Elisa le dijo: «¿Recuerdas cuando llegué y dijiste que no sabías qué hacer frente a dos moñitos idénticos?» Daniel sonrió, apretando un clavo. «Todavía no lo sé del todo», admitió, «pero creo que no necesito saberlo. Solo necesito estar aquí». La frase quedó flotando entre ellos, como una promesa que no requería ceremonia. Afuera, la luna iluminaba los campos, y el sonido lejano de un tren les recordó que había un tiempo en que todo había empezado por unas cartas. Ahora, sin papel ni tinta de por medio, seguían escribiendo juntos, cada día, una historia que no buscaba final, sino continuidad. La llegada de la feria anual del pueblo trajo un aire distinto a Río Blanco. Carretas cargadas de maíz, barriles de sidra y telas de colores comenzaron a aparecer en la calle principal. Elisa, que no solía buscar excusas para salir, aceptó la propuesta de Daniel de llevar a las niñas. «Es bueno que vean algo más que el rancho», dijo él, y ella asintió, ajustando los lazos de sus sombreros. El camino hasta el pueblo estuvo lleno de expectativas silenciosas. Emma y Mary hablaban entre ellas, planeando qué dulces probarían, mientras Elisa observaba el horizonte con esa mezcla de vigilancia y calma que se había vuelto parte de su carácter. En la feria, los colores y los sonidos parecían envolverlo todo. El olor a pan dulce recién horneado se mezclaba con el aroma de los caballos y el humo de las parrillas improvisadas. Las niñas corrían de un puesto a otro, probando golosinas y tocando cintas de colores. Daniel, siempre atento, las seguía de cerca. Elisa se detuvo en un puesto de telas y conversó con la vendedora, eligiendo con cuidado un par de retazos para coser vestidos nuevos. Hubo miradas, claro, algunas cargadas de juicio, otras de simple curiosidad, pero Elisa las enfrentó con la misma dignidad que el día que llegó en tren. Espalda recta, voz clara y la certeza de que su vida no necesitaba la aprobación de extraños. Mientras Daniel compraba manzanas caramelizadas para las niñas, un viejo conocido se le acercó. Era Tomás Rivas, un vaquero retirado que había trabajado con él en sus primeros años de rancho. «Nunca te imaginé con familia, Fernández», dijo medio en broma, medio en serio. Daniel lo miró sin molestarse y respondió: «Yo tampoco me imaginé, pero no cambiaría nada». Tomás sonrió, quizá porque entendió que esas palabras no eran casuales. Elisa, que había escuchado desde unos pasos atrás, no dijo nada, pero sus ojos brillaron con una emoción contenida. De regreso al rancho, ya de noche, las niñas se durmieron en la carreta, agotadas pero felices. El camino estaba iluminado por la luna y por el sonido rítmico de los cascos. Elisa, sentada junto a Daniel, rompió el silencio. «Hoy te vi distinto». Él arqueó una ceja, curioso. «Más cómodo», explicó ella. Daniel pensó un momento antes de responder. «Tal vez porque ya no siento que esto sea algo prestado. Es mío
son mías. No dijo ellas, pero Elisa entendió. Y en ese instante, entre el canto lejano de un coyote y el crujir de la madera abajo, ellos sintió que aquel hombre que un día solo existía en cartas, ahora era parte inseparable de su presente. El cambio de estación llegó con mañanas más frías y un cielo despejado que parecía agrandar el horizonte. Elisa comenzó a encender la chimenea más temprano, y Daniel aprovechaba las primeras horas para reforzar las cercas y preparar el establo para el invierno. Las niñas, envueltas en mantas gruesas, lo seguían a veces hasta la puerta, observando cómo el vapor de su aliento se mezclaba con el aire helado. «Pronto veremos nieve», les dijo un día, y Emma abrió los ojos con asombro, mientras Mary preguntaba si eso significaba que podrían atrapar copos con la lengua. Elisa, sonriendo, recordó su propia infancia y cómo el frío tenía el poder de reunir a todos alrededor del fuego. Una tarde, mientras Daniel reparaba el techo del granero, Elisa decidió sorprenderlo preparando un estofado con carne y verduras que había guardado para una ocasión especial. El aroma comenzó a llenar la casa, mezclándose con el crepitar de la leña. Las niñas ayudaban a poner la mesa colocando los cubiertos con un cuidado casi ceremonioso. Cuando Daniel entró, cubierto de polvo y con las manos frías, se detuvo un instante a respirar profundamente. «Huele a hogar», dijo sin pensarlo, y Elisa, aunque continuó sirviendo, no pudo evitar que un leve rubor le subiera a las mejillas. Después de la cena, se quedaron junto a la chimenea, las niñas acurrucadas entre mantas y Daniel contando una historia breve sobre un caballo que había salvado a su jinete durante una tormenta. Emma y Mary escuchaban con atención, interrumpiéndolo de vez en cuando para hacer preguntas. Elisa observaba la escena en silencio, sintiendo que, aunque la vida en el oeste siempre traía incertidumbre, había algo inquebrantable en ese momento, la certeza de que estaban juntos por elección y no por obligación. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro de la casa había una calma que ninguna tormenta podía derribar. Esa noche, ya tarde, cuando las niñas dormían, Elisa y Daniel se quedaron frente al fuego, sin prisas por levantarse. «¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así?», preguntó ella, rompiendo la quietud. Daniel negó con la cabeza. «Pensé que viviría solo hasta el final, y que estaría bien con eso. Me equivoqué». Elisa lo miró largo rato antes de decir, «Yo pensé que tendría que luchar siempre sola, y ahora sé que no». No hubo más palabras, pero el silencio que siguió fue tan sólido como un pacto. El fuego, en su vaivén, parecía sellar lo que ambos ya sabían, que lo que habían construido no era un refugio temporal, sino un hogar con cimientos en la voluntad y en el cuidado diario. El invierno se presentó de golpe, con una nevada temprana que cubrió el rancho de un silencio espeso. Las huellas en el patio desaparecían en minutos, y los caballos resoplaban vapor como si protestaran contra el frío. Daniel y Elisa trabajaron codo a codo para asegurar el agua, proteger a los animales y mantener la leña seca. Las niñas, fascinadas por la nieve, pasaban horas mirando por la ventana hasta que Elisa las dejaba salir un rato, bien abrigadas, para correr y dejar sus pequeñas huellas que luego el viento borraba. «Es como si el cielo se hubiera roto en pedazos blancos», decía Emma, y Mary asentía, intentando atrapar copos con la lengua, tal como había prometido. Una tarde, el frío apretaba tanto que decidieron no encender más que la chimenea del salón y mantener todas las puertas cerradas para conservar el calor. Daniel sacó un viejo juego de dominó y, mientras el viento ululaba afuera, se sentaron los cuatro alrededor de la mesa. Las niñas competían entre sí. Elisa observaba divertida y Daniel fingía perder algunas partidas para verlas celebrar. Eran horas simples, pero cargadas de algo que no se podía comprar ni escribir en una carta: la sensación de pertenecer.
En medio de esa quietud llegó una carta del correo. No era para Daniel, sino para Elisa. La reconoció de inmediato. Era de su hermana, a quien no veía desde hacía años. Elisa leyó en silencio, con las niñas apoyadas en su falda, y luego dobló el papel con cuidado. Daniel no preguntó, pero ella decidió hablar. Dice que quiere venir a visitarnos cuando pase el invierno. Antes, nunca pensé que tendría un lugar para recibir a alguien. Esa confesión tan sencilla dejó a Daniel con una calidez que no venía del fuego. Comprendió que para ella el rancho ya no era solo un techo, era un punto fijo en el mapa de su vida. Esa noche, antes de dormir, Daniel salió un momento al porche. El aire era tan frío que le mordía los pulmones, pero se quedó mirando el horizonte blanco. Pensó en cómo, meses atrás, había esperado un tren con la idea de recibir a una mujer y terminó encontrando a una familia entera. Lo que en un principio sintió como una sorpresa incómoda, ahora era la razón por la que cada día tenía sentido. Al entrar de nuevo en la casa, escuchó la respiración tranquila de las niñas y el leve crujir de la leña, y supo, sin necesidad de decírselo a nadie, que ya no podía imaginar el rancho sin ellas. Cuando el invierno comenzó a ceder, el rancho despertó de su letargo blanco. La nieve se derritió en pequeños riachuelos que corrían hacia el arroyo y el aire traía el olor fresco de la tierra húmeda. Daniel volvió a salir al campo para revisar las cercas y preparar el pasto para los animales, mientras Elisa limpiaba las ventanas y dejaba entrar la luz de la nueva estación. Las niñas jugaban descalzas en los charcos, riendo como si nunca hubieran conocido el frío. «Parece otro lugar», dijo Elisa, observando cómo los días se alargaban. Daniel, con la camisa remangada, asintió. «Y nosotros también parecemos otros». Una tarde, mientras trabajaban en el corral, apareció Tomás Rivas con un caballo joven que ofrecía en venta. Daniel lo examinó con atención, pero antes de decidir, Elisa se acercó y acarició al animal. «Es tranquilo», comentó. Tomás sonrió. «Se nota que sabe de esto, señora». «Fernández». Esa fue la primera vez que alguien en el pueblo la llamó así, sin un dejo de ironía o juicio. Daniel lo notó, y, aunque no dijo nada, sintió que era una señal de que el tiempo y los actos habían empezado a hablar por ellos. El caballo se quedó en el rancho, y pronto Emma y Mary se encariñaron con él. Daniel les enseñó a cepillarlo, a darle agua y a acercarse sin asustarlo. Elisa miraba esas lecciones con un orgullo silencioso, consciente de que no solo aprendían sobre animales, sino también sobre paciencia y cuidado. Aquellas tardes, con el sol bajando y el campo abierto frente a ellos, el rancho parecía un mundo aparte, protegido de los rumores y las exigencias ajenas. Esa noche, mientras cenaban, Emma dijo: «Cuando sea grande, quiero vivir aquí siempre». Mary asintió con la boca llena de pan. Elisa las miró y luego fijó sus ojos en Daniel. No hicieron falta palabras. Ambos entendieron que la elección de quedarse ya no era solo de ellos, sino también de esas dos niñas que habían encontrado un hogar donde no estaba previsto. Afuera, el viento traía el olor de las flores tempranas, y dentro, el calor no venía solo de la chimenea, sino de la certeza de que la familia que habían formado no dependía de la sangre, sino de la voluntad de permanecer.